Hola chicos, hoy vamos a hablar de Tula y la ciudad de los toltecas. El objetivo de este proyecto es crear el análisis de la ciudad mesoamericana Tula, el cual corresponde al periodo posclásico en 900 y 1000 después de Cristo. Esto con el propósito de estudiar a fondo una de las culturas muy características de Mesoamérica, ya que es importante ser conscientes de que estas civilizaciones mesoamericanas nos han contribuido en la actualidad, desde avances tecnológicos como fueron en la astronomía, matemáticas, la agricultura, y una de las más importantes para nosotros en la arquitectura. Estudiar los logros de estas civilizaciones nos ayuda a comprender cómo estas sociedades lograron su desarrollo cultural sin necesidad de las tecnologías modernas con las cuales nosotros contamos. Llevar a cabo esta investigación no solo tiene un fin informativo, es importante recalcar que las culturas mesoamericanas tienen sus propias tradiciones, lenguas, sistemas de creencias únicas que benefician el entendimiento de la diversidad cultural que existe. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro presente, comparar cómo era en la antigüedad y ser capaces de tomar las buenas acciones para seguir mejorando como sociedad. Ubicación. Ubicada en el estado de Hidalgo, México, esta fue la capital del Imperio Tolteca durante el periodo posclásico, la cual cuenta con una extensión de 16 kilómetros cuadrados, aunque actualmente se cuenta solo con restos arqueológicos. Se encuentra en el municipio de Tula de Allende y se localiza a 80 kilómetros del norte de la Ciudad de México. El acceso se puede encontrar desde la Ciudad de México tomando la carretera federal 57 rumbo a Querétaro. Origen de su fundación. Los toltecas son el primer pueblo prehispánico en el centro del México antiguo, del cual hay datos referentes a diversos aspectos de su historia y cultura: nombre de reyes, relatos acerca de la fundación de Tula, sus conquistas y decadencias. De acuerdo con diversas fuentes escritas, Tula fue la ciudad de Seacat Topiltzin, rey, sacerdote, héroe y uno de los personajes más fascinantes de Mesoamérica, en cuya vida se mezclan la historia y la leyenda. El esplendor de Tula se ubica entre los años 900 a 1000, época en la que la ciudad experimentó una transformación urbana y alcanzó su máxima extensión y apogeo. Esto indica que fue una entidad heterogénea con una sociedad diversificada, compleja y dividida en clases. El territorio urbano estuvo organizado en áreas públicas y privadas, espacios abiertos, edificios administrativos y religiosos, zonas de reunión, intercambio y comercio, así como palacios y conjuntos habitacionales de diversos tipos, así como barrios con distintas características y zonas para producción. Se desconocen las razones de la decadencia y desintegración del estado tolteca, que tuvo lugar en el siglo XII, pero se considera que entre las causas que provocaron su declive estuvo la sobrepoblación y, por ende, la migración de sus habitantes hacia otras ciudades. Aquí hay un ejemplo de la planta arquitectónica de Tula con detalle en el edificio B. Continuando con el aspecto formal y funcional. ¿Qué orientación tiene la planta con respecto a la ciudad y por qué motivo? Por mucho tiempo fue desconocida la orientación que seguía la planta de la ciudad de Tula. Fue hasta que se realizó una investigación dirigida por la doctora Alba Guadalupe Mastabache. Ella, con el uso del teodolito, descubrió que la orientación astronómica que le dieron los toltecas hacía referencia a que los edificios miraban hacia el horizonte, pues en este lado era en donde ocurren la mayoría de los sucesos astronómicos, así como que el eje de simetría apunta hacia la salida del sol. Es decir, todo esto que la ciudad de Tula está orientada a 15 grados este del norte. Se considera que la geometría que se utilizó para formar la planta de la ciudad de Tula fue intencionada a formar un punto de encuentro entre los astros y el entorno del paisaje con el que contaban. Por mencionar ejemplos de coincidencias visuales al observar desde la perspectiva de orientación de la ciudad de Tula, se descubre que está orientada hacia puntos como Tikal, Palenque, Piedras Negras, Saxchilán, y estos utilizaban ángulos de 30, 45 y 90 grados como relación para los alineamientos. Para poder concluir acerca de cuál es la declinación total de estos edificios, se toman en cuenta la orientación con respecto al norte magnético y la línea de base, la cual implica 3 tipos de orientaciones. 1, la geográfica; 2, la magnética; y por último, la astronómica. Y aquí se muestran algunos ejemplos de representación de la amplitud de la orientación que tienen estos edificios entre ellos. También es de suma importancia mencionar que el uso de teodolito en estas investigaciones para la recopilación de datos ha permitido descifrar que las construcciones respecto a la orientación astronómica, no solamente hablando de los toltecas, sino incluyendo más culturas como fueron los mayas, están sesgados en sentido a las manecillas del reloj desde el norte. Y tenemos un ejemplo de diagrama de orientación respecto a la alineación solar, en este caso de la casa E de Palenque, el cual se analizó durante todo un año, los 365 días. Y al lado tenemos también una tabla de orientaciones en Tula Grande. Continuando con cuáles eran los espacios del edificio y cuál es su uso, tenemos la pirámide de Tlahuizcalpantecutli, que es en en donde se encuentran los Atlantes de Tula. El Palacio Quemado, que eran 3 grandes salas que estaban techadas y servía para pasar un rato agradable ahí, pues era un palacio. El Tlatepantli, que es mejor conocido como Muro de Serpientes. En este están esculpidas figuras de esqueletos humanos siendo devorados por serpientes grandes de cascabel. Se relaciona al sacrificio humano. El juego de pelota en Tula, que era utilizado para juegos de sacrificio relacionado con ritos, especialmente de fertilidad.
y el Zompantli de Tula. Es una estructura en donde se exhibían cráneos humanos producto de los sacrificios de la guerra. La forma en que se relacionaban estos espacios entre sí es debido a que los edificios solía llevarse a cabo juegos y actividades de adoración a dioses y sacrificios humanos. También se relacionan entre ellos con la orientación astronómica ya antes mencionada entre edificio-edificio y edificio-horizonte. ¿Cuáles son los espacios jerárquicos del edificio y cuáles son los secundarios? El más importante es el edificio B, así como también el Tlahuizcalpantecutli. Todos los demás son secundarios. ¿Qué uso tuvo en su origen el sitio y cuál es su uso actual? En su origen era un centro ceremonial en donde se llevaban a cabo sacrificios humanos, culto a los dioses como Tlahuizcalpantecutli y a Venus. También había arquitectura, agricultura, era una ciudad muy completa. Y actualmente es una zona turística considerada sagrada. Aspectos constructivos y materiales de construcción. En esta importante ciudad prehispánica, perteneciente a la cultura tolteca, se emplearon diversas técnicas constructivas y materiales para su elaboración. Entre ellos, los principales materiales utilizados se encuentran la piedra basalto, adobe, piedra caliza, o sea, tepetate, y estuco. Métodos constructivos. Cimentaciones. Se utilizaron cimentaciones a base de basalto, se excavó el talud de la base de la estructura y se empleó como núcleo de cimentación y contención con piedras redondeadas de basalto. Las piedras se colocaron de manera que quedaran amarradas entre sí, unidas con una argamasa de tierra para compactar el núcleo. Otro elemento que sirvió como cimentación de algunas de esas estructuras fue el uso del adobe a través de cajones para la contención, para dar mayor volumen y subir el nivel del piso de algún área en particular. Pisos. Los pisos se construyeron utilizando diversos materiales, donde primero se colocó una capa de adobe mezclada con escasas cantidades de tepetate para nivelar la superficie sobre el núcleo de piedra de basalto. Enseguida, sobre la compactación de adobe se cubrió con otra capa de tepetate a manera de firme y, por último, un enlucido de estuco que cubría toda la superficie para obtener un piso uniforme y liso. Muros. Uno de los materiales característicos utilizados en la sociedad tolteca es la arquitectura de adobe, material muy benigno en el sentido de que se trata de un componente que permite la elevación de grandes y anchos muros. Además, mantiene los espacios interiores bien aclimatados, es decir, en tiempos de calor mantiene el fresco y en temporadas frías conserva el calor interno de las estancias. Sin embargo, es un material que debe estar sujeto a la protección y mantenimiento continuo por el deterioro ocasionado al encontrarse expuesto a las intemperies. Los muros de adobe se asientan sobre una base o cimentación de pequeñas piedras de basalto colocadas horizontalmente. Sobre esta base se disponen placas de adobe unidas con una argamasa compuesta de tierra arcillosa y materia orgánica que actúa como cementante. Las placas se colocan en hiladas horizontales, siguiendo un patrón que alterna las juntas para evitar futuras fisuras. Este proceso se repite hasta alcanzar la altura deseada. En su cara expuesta, cada muro de adobe presenta un enlucido de tierra arcillosa mezclada con cal, lo que le confiere una totalidad que varía entre el blanco y el café claro. Otro elemento adosado a los muros de adobe que sirvió para proteger los mismos muros son los de lajas de tepetate conocidas como una típica técnica constructiva de los toltecas llamado small stone. Esta técnica consiste en desplantar el muro de adobe de una capa de pequeñas piedras de basalto y tepetate, utilizando como cementante argamasa de tierra arcillosa. Después se coloca una serie de lajas de tepetate colocadas en forma horizontal y cuatrapeadas, con la inclinación formando un talud para la contención del muro. Sobre esta capa de lajas se coloca un enlucido de estuco que cubre aquellos espacios expuestos a la intemperie como son las fachadas. Pilares. Una característica indispensable y propia de la arquitectura tolteca son las columnas y pilares para el sostén de techumbres en espacios cerrados o porticados. Existen los pilares distribuidos en diferentes espacios. La mayoría de los pilares fueron dirigidos por vigas de madera como eje de apoyo en cubiertas con adobe. Techos. Por los restos podemos inferir que varias unidades arquitectónicas estuvieron techadas. Los materiales presentes que forman parte del techo son vigas y morillos de madera. En ocasiones se encontraron entrecruzados y atados con mecates o lazos. Argamasa con superficies careadas de tierra arcillosa mezclado con material orgánico y tepetate. Aspectos decorativos. Elementos decorativos de las estructuras piramidales. Las estructuras piramidales fueron recubiertas con lápidas de personajes recostados y las fachadas estaban ornamentadas, en la que predomina como motivo principal la serpiente emplumada, figuras de jaguares caminando y águilas devorando corazones humanos, representaciones pictóricas o escultóricas. Las esculturas conocidas como los atlantes de Tula, que miden poco más de 4 metros de altura, custodian la parte superior del templo. Están hechos completamente de bloques de basalto. En la parte trasera de la pirámide B se localiza el Coatepantli, o muro de serpientes, estructura que mediante los estudios se ha deducido estuvo dedicada a Quetzalcóatl.
Simbolismos de diferentes elementos decorativos. El arte tenía un papel fundamental en la sociedad y religión de los toltecas. Estas obras eran consideradas como manifestaciones sagradas. Tenían un simbolismo religioso vinculadas con la cosmología, representando figuras mitológicas, gobernantes y guerreros. Además, las esculturas eran utilizadas para contar historias y transmitir conocimientos, siendo un medio de comunicación y conexión con el pasado. Colores, texturas y materiales empleados en la decoración. Las principales materias primas que los artesanos toltecas emplearon para la realización de la escultura fueron el basalto y la cantera. El basalto es una tonalidad oscura. En cuanto a la cantera, puede ser de varias tonalidades, presentar inclusiones generalmente de piedra pómex y pequeñas piedritas. Las canteras se presentan en colores café claro, café, rosa, naranja, gris y blanco. Ahora en reflexiones, la cultura de Tula, la cual habla acerca de los toltecas, es muy interesante. Considero que fue una cultura muy completa, pues no fue que surgiera de la nada, sino que fue la continuación de la cultura de Teotihuacán tras su caída. Me impacta mucho que aún el cómo se organizaban desde lo más mínimo hasta lo más complejo, en acciones desde la agricultura hasta llevar a cabo rituales y dar su vida por alabar a sus dioses. Su arquitectura es muy majestuosa y me agrada mucho que reflejaban sus creencias en sus acabados decorativos. Eso refleja y permite conocer actualmente la forma en que pensaban. Algo que también me impresionó mucho es que todos sus edificios se relacionan entre sí, más allá del uso que se le da, pues también están orientados para verse entre ellos. Y no solo eso, están orientados astronómicamente hacia el horizonte por cuestiones de creencias divinas, lo cual les ayudaba en aspectos culturales, permitiéndoles administrar el tiempo, la agricultura, etc. Asimismo, debo mencionar que entre los edificios de Tula y otras culturas existe también una conexión de orientación astronómica a 15 grados. Es muy interesante. Tula fue una ciudad muy importante de la cultura tolteca, ya que aloja importantes vestigios de esta civilización. Esta ciudad es uno de los centros más desarrollados y grandes de Mesoamérica. Los toltecas aprendieron muchas cosas importantes para esa época, como el arte, doctrinas religiosas y la construcción de los atlantes, siendo esto un símbolo icónico de la zona. Mediante esta investigación comprendí los ya muy desarrollados métodos constructivos de civilizaciones tan importantes como la de los toltecas. Analicé los aspectos que consideraban para la funcionalidad de sus grandes ciudades, así como los elementos decorativos que tenían relación directa con sus creencias y cultura. Aunque sea una civilización antigua, el desarrollo arquitectónico que tuvo fue muy avanzado para su época, ya que no solo buscaban la funcionalidad en sus construcciones, sino que también buscaban formas de representar sus culturas, creencias y religiones. Los restos que hoy se encuentran en el sitio arqueológico son reflejo de la antigua ciudad, como la pirámide B o la Torre de los Atlantes. Estos edificios dan testimonio del sistema de clase de la ciudad en la época prehispánica. Tula es una de las culturas más enigmáticas para la sociedad actual, ya que hay muchas suposiciones acerca de su civilización. Se destaca por ser un importante sitio arqueológico que representa la grandeza y la influencia de la cultura tolteca en México. Era uno de los centros urbanos más extensos de Mesoamérica, con grandeza y con facilidad para desarrollarse y crecer su civilización. Su cultura fue tan importante que influenció a las demás culturas por su gran arte y arquitectura que estaba dedicada a sus deidades y alineada a los astros. Fue una civilización que era muy creyente de los astros y todo estaba relacionado entre sí para que las cosas le salieran bien y sus dioses les ayudaran. También fue un centro cultural y artístico con grandes avances en la cerámica, la escultura y la pintura. La ciudad de Tula está llena de misterios, ya que no se sabe exactamente cómo fue que se extinguió, pero se cree que fue por guerras internas o invasiones. A pesar de que los toltecas desaparecieron, su legado perduró, ya que muchas de sus tradiciones y símbolos fueron adoptados por los aztecas, quienes los consideraron los maestros en diversos aspectos. La cultura tolteca siempre me ha parecido fascinante, ya que dejaron una huella profunda siendo inspiración para otras culturas mesoamericanas por ser grandes maestros constructores. Un claro ejemplo son los atlantes, que no solo impactaban por ser megalíticos, sino que reflejan la importancia del poder militar y la religión para su sociedad. La monumentalidad de sus pirámides se expresaban más allá del poder humano, representaba la cosmovisión que tenían y su devoción a los dioses, aunado con los seres míticos en sus esculturas y pinturas, los cuales siempre eran jaguares, serpientes emplumadas y aves devorando corazones de los sacrificios. Su arquitectura no solamente buscaba funcionalidad, los colores con los que plasmaba sus historias divinas tenían un significado profundo que trataban de dejar para las siguientes generaciones. Los frescos y las pinturas que contaban historias, rituales y leyendas buscaban conectar el mundo terrenal con el de sus dioses, y gracias a ello ahora conocemos cómo fue su manera de ver el mundo y cómo trataban de explicárselo. Referencias.